Gracias al Señor. Gracias a Dios por este tiempo y por estos momentos. Vamos a hacer lectura de una escritura, vamos a estar unos minutos hablando de la palabra del Señor, que todos necesitamos hoy la palabra de Dios. Yo no sé cuántos necesitan ser aconsejados por Dios. Levanta tu mano y di conmigo un fuerte amén. En Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantad, vamos, ved, se acercan, que me entrega. Esta última parte estuvimos hablando de ella hace unos días ya, hace unas semanas, pero no voy a centrarme en eso. Voy a centrarme en algo que es muy teológico, es muy bíblico. Este pasaje, hermanos, es un misterio. Es algo que yo personalmente, pues la mayoría de cosas no entiendo, evidentemente. Pero sí que es verdad que podemos entresacar ciertas verdades bíblicas que pueden ser aplicables para nosotros en este suceso. Y para contextualizar nuestro texto, debo de decir que el Evangelio de Mateo, en este caso, que es el que estamos leyendo, hay, según dice la teología pastoral, hay 5 pasos en la vida de Cristo. La primera es la infancia, la segunda es el tiempo de preparación de Cristo, la tercera sería la popularidad, es decir, el ministerio público de Cristo, el cuarto sería la pasión de Cristo y la última sería los 40 días de vida resucitada de Cristo. Alguien que me cierre esa puerta de allí atrás, por favor. Aquí, en este instante, en este momento, estamos en el contexto, en el tiempo de la pasión de Cristo. Ustedes han visto, como yo, no sé si lo han visto o no, yo sí lo he visto, la película de la pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Empieza y comienza en este mismo suceso donde acabamos de leer. Es el Getsemaní, donde él pisa la serpiente, no sé si os acordáis, que está orando al Padre con grandes sudores de sangre. Y ahí, en ese momento, por eso se llama la pasión de Cristo es el tiempo del dolor vicario, sustitutivo de Cristo. Es cuando Cristo entra en el final del proyecto de su ministerio, es decir, todo lo que antecede antes al Getsemaní es un tiempo de preparación, es un tiempo de ministerio público, pero la consumación de lo que a él viene es a partir del tiempo de la pasión. Si tiene sentido el ministerio de Cristo lo tiene justamente por esta piedra angular que es la pasión de Cristo. Y aquí vemos algo que para mí
es un misterio, y para muchos teólogos es cómo posible que Cristo, el Dios hombre, pueda orar al Padre y pedirle algo aparentemente independiente de Dios. Él le ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, si hay una posibilidad, si hay un plan B, pase de mí esta copa. Eso es lo que leemos entre líneas nosotros. Entonces eso es un misterio. ¿Cómo es posible si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, son coeternos y son cosustanciales? Tienen la misma sustancia, por lo tanto piensan lo mismo, tienen las mismas intenciones, tienen el mismo enfoque, tienen los mismos sentimientos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene funcionalidades diferentes. Es lo único que hay diferente entre ellos. Pero el propósito y finalidad es la misma. Es más, todo lo que Cristo hace en su ministerio público está avalado, sostenido y aprobado por el Padre. ¿Se acuerdan en el bautismo? Cómo Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, aparece el Padre desde el cielo y el Espíritu que ha sido enviado por el Padre. Ha sido enviado por el Padre con intención de ungirle, como dice Isaías capítulo 11. Es el ungido de Jehová, es el verdadero ungido de Dios. Y ahí el Padre expresa unas palabras y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo yo puesta toda mi complacencia. Dios se complace de su Hijo. El Padre está complacido en todo lo que su Hijo hace. Y no solo aquí, sino que también lo vemos en uno de los momentos más maravillosos y misteriosos a la vez, que es Mateo capítulo 17, la transfiguración. Perdonadme, es que tengo una faringitis y estoy a tope. Mateo capítulo 17 habla de la transfiguración, la revelación de Cristo, la manifestación, esa metamorfosis de la persona del Verbo divino, cómo Él se manifiesta su identidad de fuera adentro. ¿Cómo es posible que un cuerpo físico pueda velar la deidad? Es un misterio, hermanos. Pero desde ahí dice la Escritura que aparecen dos hombres misteriosos del antiguo pacto, y cuando ellos empiezan a enterarse de que ellos están allí, empiezan casi a beatificar a los dos, y el Padre de un plumazo los saca de la escena y dice: no, vosotros estáis pidiendo algo sumamente excelente para algo que solo merece mi Hijo. Las enramadas, la gloria, la honra, el honor, el respeto, la admiración, solo, única y exclusivamente la merece mi Hijo. Y los saca de allí. Y cuando los saca de allí dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo puesta toda mi complacencia. A Él oí. Entonces pregunto yo, ¿cómo es posible que aquel que entre ellos están siempre complacidos, el Hijo complace al Padre, el Padre complace al Hijo? Voy a decir una palabra técnica, quedaros con ella, en la pericoresis, que es la recirculación del amor trinitario. ¿Cómo es posible que entre ellos estén completamente satisfechos y unidos? Ahora haya una hipotética división. ¿Cómo es posible que el Hijo le diga al Padre: sácame de esta circunstancia? Necesitamos hablar acerca de la hipóstasis del Hijo, evidentemente. El Hijo es todo Dios y el Hijo es todo hombre. Como hombre pregunta, como Dios obedece. Como hombre está preguntando, ¿es posible? Pero como Dios es enfático en obedecer. La pregunta es la siguiente, o el tema es el siguiente. Él hace una petición que conoce teóricamente
Él no conoce experimentalmente qué va a suceder con él. Pregunto, ¿Dios conoce todas las cosas? Evidentemente sí, pero experimentalmente no, porque Él no ha experimentado el pecado propiamente. Él nunca pecó, por lo tanto Él no ha experimentado todas las cosas. Él sí ha experimentado el pecado, pero es el tuyo y el mío. Por lo tanto, es un pecado impersonal, no es personal. Es tu pecado, es mi pecado, tu maldad, y es mi maldad. Él conoce teóricamente a lo que se va a someter, pero no conoce experiencialmente, en la experiencia humana, como el Jesús hombre puede experimentar 3 cosas. Por eso Él sabe a lo que viene, pero no conoce en la experiencia a lo que viene. ¿Y qué es lo que va a experimentar? Número 1, Él va a experimentar el peso y la carga del pecado. Estoy mejor de la garganta, ay padre, no salís de aquí ni a las 10 de la noche. Va a experimentar el peso del pecado. Número 2, va a experimentar la ira paternal, la ira de Dios, la ira del Padre. Atención, y cuando digo la ira de Dios o la ira del Padre, sería más enfático en la ira del Padre, porque Él no dice, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has? No le llama Padre, le llama Dios. Es la primera vez en la historia del ministerio público de Cristo que Cristo le llama a su Padre Dios, porque está sufriendo el desamparo más grave que jamás ha podido sufrir nadie. Y no solo eso, sino que sufre la soledad y el desamparo del Padre. 3 cosas. Deberíamos hablar de las 3, pero solo vamos a hablar de una. Él tiene el peso del pecado. Jesús en esa cruz está experimentando los efectos del pecado de la humanidad. Es decir, el pecado de toda la historia de todos los hombres. Porque nosotros pensamos en nuestro contexto histórico, en este tiempo, en el año 2024, y pensamos en España, y pensamos en Europa, o pensamos en los 5 continentes de todos los hombres. Pero este es el contexto de un año, pero estamos hablando de todos los siglos. Entonces, de una forma impersonal, Cristo está tomando el pecado de todos los hombres. Entonces, esta experiencia deberíamos de... No sé si ustedes conocen unas muñecas que se llaman la matrioshka. Son rusas y son como pequeños huevitos que hay pequeñas muñecas unas dentro de otras. No. Bueno, pues hay una dentro de otra, desde la más grande hasta la más pequeña, que van descubriendo diferentes tamaños. Pues aquí deberíamos de ir entrando en diferentes escenas, poquito a poco. ¿Por qué? Porque el hecho de que Cristo tome el pecado de toda la humanidad tiene unas dimensiones, número 1, teológicas, tiene unas dimensiones psicológicas sobre Cristo y tiene unas dimensiones sociales sobre Cristo. Número 1, tiene una dimensión teológica. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de la voluntad de Dios. ¿Dónde lo dice eso? Génesis capítulo 3. Es el lugar donde todos debemos de ir de origen para hablar acerca de las consecuencias del pecado. Y si ustedes van también a Deuteronomio capítulo 28, también podrán ver las consecuencias de la desobediencia. Por lo tanto, hay una dimensión teológica con respecto al pecado. Es decir, si el pecado te aparta de Dios, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Aquí hay teología, hermanos. Y está la teología de la sustitución. Él ocupó mi lugar y el pecado que estaba en mí, Él sufrió una transferencia sobre Él. Hay un texto que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24,
que podríamos examinar con detenimiento y no lo vamos a hacer, pero dice, hablando de Cristo, quien llevó él mismo, no envió a otros, para otros mandó otras tareas, mandó a ángeles, mandó a siervos, mandó a hombres, pero esta tarea era única, explícitamente su tarea, porque solo él estaba capacitado para hacer esta tarea. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En su cuerpo. De ahí que hay un texto, me parece que es en Romanos, que dice, Él condenó al pecado en su carne. En su carne es como que tomó el pecado y una vez de tomado es como que su cuerpo fuera una red que acaba de capturar la presa y en su carne la condenó. Condenó al pecado por medio de la justicia de Cristo. Entonces, número 1, Él se está identificando con el pecado universal. Él se está identificando con nosotros. Cuando Él dice, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. Y el Jesús divino se levanta y dice, venga, levantad, vámonos, tengo una tarea. Y en esa decisión está implícita el querer identificarse con el hombre caído. Ama al hombre caído. Muere por nosotros. Muere por nuestras maldades. Y si aquí leyéramos detenidamente Isaías capítulo 52, verso 13, hasta el 53, 12, veríamos los sufrimientos del siervo escogido del Señor. Es decir, Jesús se acaba de convertir en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. He ahí el Cordero de Dios. No es el Cordero de los hombres, no es el Cordero de Éxodo 12 que libera al pueblo de Egipto. No, es el Cordero que libera a aquel que tiene el pecado, es decir, no cubre ni tapa, quita. Porque te sustituye. Él asume nuestros pecados. Atención a esta frase. Para morir en el desierto. Esto tiene un énfasis teológico, ¿sabéis por qué? Porque cuando había que pedir perdón públicamente por el pueblo, tomaban a 2 corderillos. Y cuando tomaban a los 2 corderos, a uno le ponían las manos, oraban por él, simbólicamente, y traspasaban los pecados del pueblo, oraban por él y lo mataban. Y luego al otro, oraban por los, a uno lo mataban y a otro lo soltaban al desierto. ¿Con qué intención? Con intención de que muriera en soledad. Cristo es este que acaba de asumir la cruz, acaba de asumir el desierto y acaba de asumir la muerte. Hay unos efectos psicológicos y los efectos psicológicos derivan también de un sufrimiento evidentemente físico, porque Jesús no solo era Dios, no solo dignificamos su deidad, también dignificamos su humanidad, que hay muchas herejías con referencia a este tema. Él sufrió la crucifixión de las formas más crueles y más dolorosas. La crucifixión era el peor y el más bajo de los métodos de muerte, de ejecución que había en ese tiempo. Primero se le azotaba, se le mesaba la barba. Podíamos hablar un montón de eso, que no vamos a entrar porque ustedes ya conocen. Pero él sufrió físicamente un intenso sufrimiento, experimentó Jesús. Pero eso no solo afectó a su cuerpo, no solo hubo un impacto en su fisionomía, su debilidad, no solo perdió sangre, no solo le golpearon, no, hubo unos efectos y un impacto psicológico muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque hay un peso espiritual, porque hay un conflicto interno, porque hay una angustia. ¿Por qué? Porque hay un estrés. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad. Porque Jesús está sufriendo. Y no solo está sufriendo, vuelvo a repetir, físicamente, está sufriendo emocionalmente. En el jardín del Getsemaní,
Jesús sufrió una angustia intensa. ¿Recuerdan? Él sudó como gruesas gotas de sangre. Eso se llama hematidrosis. El cuerpo físico no está preparado para que eso ocurra, pero cuando alguien sufre psicológicamente con tanta fuerza, eso es lo que ocurre. No solo eso, sino que Marcos 14:34 dice que sufrió hasta la muerte, es decir, la agonía era tan prolongada que tuvo una sensación de desamparo. Es muy triste sentirse desamparado, hermanos. Es muy triste sentirse vulnerable, que no tienes la capacidad de enfrentarte a las situaciones, que no tienes a nadie que pueda ayudarte o que echarte una mano. Entonces Jesús, Él expresa un gran abandono. Dios mío, el que hemos nombrado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El original no dice ¿por qué? Dice ¿a qué? ¿A qué me has abandonado? Este grito no solo refleja un sufrimiento profundo físicamente, sino el peso espiritualidad de tu maldad y mi maldad. Oh Dios mío, esto es serio, hermano. Esto es muy serio. ¿Sabes por qué? Porque eso te implica a ti y me implica a mí. Eso te vincula a ti y me vincula a mí con Cristo. ¿Sabes lo que me vincula a mí con Cristo en primera instancia? No es el perdón. En primera instancia es mi pecado. Él carga el pecado. No ha habido ningún hombre en la faz de la tierra, jamás, nadie, ningún hombre, a lo largo de la historia, ni en los tiempos, que haya podido decir que se ha sentido desamparado por la mano de Dios. Nadie. Solo uno. Y fue su hijo. Fue el único que puedo decir, me siento desamparado de Dios. Evidentemente, tengo que aclarar aquí, este abandono, este desamparo, no fue un desamparo físico. No hubo una ruptura de la divinidad, de la deidad, de la Trinidad, porque son inseparables. Pero hubo una separación moral. Es decir, es como que yo hoy les digo a cualquiera de mis 3 hijos, vuelvo mi rostro porque no os voy a atender y estoy muy enfadado contra vosotros. No os voy a sostener, no os voy a ayudar. Es más que eso. Estoy contra vosotros. No, es más que eso. Os voy a castigar. No, es más que eso. Estoy contrariado con vosotros. Eres mi contrario. Vuelvo a repetir de una manera impersonal. Él nunca pudo causar eso. El corazón del Padre estaba complacido con las actitudes del Hijo. Ahora bien, el Padre lo abandonó para que los que están en Cristo Jesús jamás sean abandonados. Para que tú puedas tener ese sentimiento de amor, de cariño, de protección, Cristo fue abandonado. Para que sientas esa gracia maravillosa, esa cobertura de Dios, para que tú tengas eso, el Padre volvió su rostro del Hijo. El Padre llenó de oscuridad al Hijo para que ahora los que están en su Hijo puedan ser iluminados por la faz del mismo. Si hay una luz en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, si has sido iluminado por Cristo, ha sido porque la luz se apagó en otro y se apagó en su Hijo.
Si tu camino y tu verdad es auténtico, si tu cristianismo es eficaz, es porque Cristo, la luz del Padre, fue apagada en él. Dios ocultó el rostro de Cristo para que mirándole, contemplándole y sintiendo satisfacción en el Hijo, dejara de mirarle para mirarnos a nosotros. Dejó de mirarle a él para mirarte a ti. Nosotros estábamos fuera del alcance del rostro de Dios y de la mirada bondadosa del Padre. Pero el Hijo fue mirado como un forastero para que tú fueras mirado como un hijo adoptado. A Él lo hirió para que tú puedas ser sanado hoy. Él permitió que lo laceraran, que lo desfiguraran, para que Él pudiera sanar tus heridas. Y a Él lo rechazó. A Él lo rechazó. Para que rechazándole a Él, tú pudieras ser cercano. Pregunto, ¿no debiéramos de vivir agradecidos? ¿No debiéramos de tener más presente cada día esta gran verdad de no se haga mi voluntad, se haga la tuya? ¿No deberíamos de estar mirando constante el Getsemaní y su cruz? ¿No debiéramos de estar satisfechos en Cristo y no estar quejándonos tanto de nuestras situaciones cuando Dios nos ha acercado por medio de Cristo y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por Cristo Jesús? Y acabo con un texto, Romanos, que esto sintetiza todo lo que hemos dicho, Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, te parafraseo, mediante la compra, redención es comprar, mediante la compra que es en Cristo Jesús. Él se colocó allí como moneda de cambio para comprar. A quien Dios puso como propiciación, te parafraseo, propiciación es apaciguar la ira de Dios, ser descargada la ira de Dios sobre su Hijo, ser la antena parabólica receptiva que recibe la ira del Padre para que tú seas satisfecho en el Hijo. Dios puso como propiciación, apaciguó la ira de Dios, el escudo de su ira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios te ha revestido de su justicia, la justicia de uno al que ama. Tú no eres justo, yo tampoco. Somos injustos, pero somos justos porque nos mira a través de las lentes de su Hijo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica es el de la fe. ¿La fe de quién? Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Gloria al Verbo de Dios. Gloria al Hijo de Dios. Amén. Que Dios os bendiga.